Bienvenidos de nuevo a nuestro podcast Ciberseguridad para Humanos, el lugar donde podéis descubrir temas de ciberseguridad y tecnología siempre desde un punto de vista práctico. Hola, soy OG y hoy voy a conducir este nuevo capítulo. En el capítulo anterior vimos nacer a los tres grandes imperios de los sistemas operativos, Unix o Linux, Windows y macOS. Hoy toca la segunda parte de la historia. Vamos a descubrir cómo dos de esos imperios terminaron escondiendo en secreto a su viejo enemigo dentro de su propio disco duro, digámoslo así. El caso es que este segundo capítulo no solo es de historia, sino es de descubrir lo que estáis manejando vosotros en vuestro día a día o en vuestra casa cada vez que accedéis a vuestro sistema operativo Windows. Os va a llamar mucho la atención y vais a poder descubrir nuevas funcionalidades. Como resumen rápido, para quien se una ahora, Unix nació en 1969 en los laboratorios AT&T y de ahí salieron BSD y gracias a Linus Torvald, Linux, que es la versión moderna del Unix, digámoslo así. Windows construyó su imperio sobre un modelo cerrado, con el kernel NT inicialmente, y durante años libró una guerra abierta contra Linux o Unix, hasta que acabó rindiéndose y proclamando que Microsoft ama a Linux o Linux. Y como última parte que vimos en el anterior capítulo fue macOS con su núcleo Darwin, heredado en XStep, que resultó tener raíces de Unix desde el principio gracias al regreso de Steve Jobs a la empresa de la que le habían expulsado. Con todo este contexto en la cabeza, vamos a lo importante. ¿Qué pasa hoy de verdad? ¿Qué es lo que pasa dentro de tu ordenador? Pues vamos al lío. Este primer bloque lo vamos a llamar el dragón dormido, Windows y su Linux escondido. Y con todo esto en la cabeza, volvemos al presente, al momento en el que el fracaso del modelo cerrado de Windows para sus sistemas de escritorio, obviamente, se convierte en una rendición tácita y técnica muy concreta. Empecemos por el malentendido más viral de la informática moderna. Mucha gente creéis o creíamos que Windows 11 se había vuelto Linux por dentro, gracias a su famoso WSL, el subsistema de Windows para Linux. Windows Subsystem for Linux. Eso es lo que significa el acrónimo. Y no es realmente así. Windows 11 y Windows Server siguen gobernados por el mismo kernel NT de toda la vida. Eso es lo sorprendente. El que lleva gestionando los drivers de tu audio y tu tarjeta gráfica desde hace 30 o más años realmente. Pero aquí viene la parte buena. Microsoft no metió el kernel de Linux dentro del código de Windows. Lo que metió es el kernel de Linux real, completo, entero, y lo dejó dormido en tu disco duro, aunque no te des cuenta. Dormido como un dragón en una cueva que solo despierta cuando tú decidas instalar y activar VSL, pero ahora versión 2. Todos tenemos ya ese dragón, durmiendo pues en nuestro equipo, en nuestro portátil, aunque muchos no lo sepáis. Y cuando lo despiertas, en menos de un segundo, Windows enciende por debajo una mini máquina virtual gestionada por Hyper-V, que es de Windows, y es una versión tan ligera y oculta que ni siquiera se parece al Hyper-V pesado de los servidores. Aquí abro un pequeño inciso. El Hyper-V es un hipervisor de Windows. Lo que pasa que en este caso el hipervisor, el Hyper-V que usa es muy ligero. Bueno, pues el caso es que todos tenéis ese Hyper-V muy ligero si usáis ya Windows 11.
y tenéis un kernel de Linux completamente aislado de vuestro sistema operativo Windows, sin control directo sobre tus procesos de Windows, ni siquiera sobre tu hardware real. Por eso está el hipervisor. El hipervisor es la capa que hay entre medio para que no llegue el kernel perdón, sí, del Linux que tenéis, con el hardware, interactuar directamente con el hardware de vuestra máquina. De tal manera que si instalas Ubuntu, por ejemplo, Debian o Alpine a la vez, no estás cargando tres kernels distintos en memoria, que esto es lo mágico. Estás cargando un único kernel. ¿Vale? Esta es la segunda parte que quería explicaros. Aparte de que tengáis un pequeño hipervisor muy ligero corriendo en vuestro Windows 11, tenéis un kernel único de Linux en el que se puede montar distintas versiones de Linux, como pueden ser Ubuntu, Debian, Alpine, la que sea. Es decir, se cargan en memoria, pero el kernel es único. Bien, para los que no sepan lo que es un kernel o tengan dudas de lo que es un kernel, digámoslo así, que es la parte central sobre la que luego corren todas las partes añadidas o necesarias para crear un sistema completo, un sistema operativo completo. El kernel es el corazón, lo que le hace gestionar los distintos paquetes para que todo trabaje como un sistema operativo concreto. Siguiendo con el ejemplo, si instaláis Ubuntu, Debian y Alpine en vuestro sistema operativo o vuestra máquina con el sistema que comparte con el sistema operativo Windows, las tres distribuciones compartirían exactamente el mismo kernel de Linux, aisladas entre sí, claro, porque tendrían que estar aisladas, porque si no tendríamos un problema de seguridad, mediante una tecnología llamada espacio de nombres. La misma lógica que usan los contenedores, por ejemplo, de Docker por debajo. ¿Vale? Eso es algo que yo traté en mi web eh, para securizar los Dockers. Pues es una Space Names, que es llamado, es una manera de hacer que las tres distribuciones distintas de Linux estén aisladas entre ellas. Como ejemplo, es como si tenéis un solo motor de un coche con tres carrocerías distintas encima. Eso sería el kernel, sería el motor, y las carrocerías serían lo que os da las funcionalidades del sistema operativo. Pero hay un matiz importante y ahí hay una trampa histórica. Windows Server 2019 solo soportaba VSL1, que ni siquiera usaba un kernel de Linux real. Solo lo único que hacía es traducir comandos de Linux a comandos de Windows sobre la marcha. O sea, eso es el truco del almendruco, ¿no? Nos estaban engañando. Casi como si fuera una versión inversa de aquellas capas de traducción que usaba Apple, que comentaba en el capítulo anterior, en sus cambios de procesadores. El verdadero kernel de Linux, con microvirtualización, que es lo que se aplica en los contenedores, es decir, el VSL2, no llegó de forma nativa hasta los sistemas de servidor de Windows Server 2022 y el actual Windows Server 2025, obviamente. Y en nuestro caso también lo tenemos en nuestro Windows 11. Y aquí cambiamos de bloque. Para sorpresa de todos, este bloque vamos a llamarlo cuando el villano se hace su propio Linux o Linux. Perdonad que llame a Windows el villano, pero es una manera de expresarme sobre ese sistema operativo que yo entre ellos lo usa muchísima gente alrededor del mundo. Pero es una manera porque al principio hablaban muy mal de Linux y los consideraban un cáncer, si habéis escuchado mi anterior capítulo. Pero nadie aquí es un villano, ni Linux ni Windows, pero aquí es un juego de palabras para que lo podáis entender un poquito mejor. Y este momento es donde la historia da un giro que a mí me sigue pareciendo un poco de ciencia ficción corporativa. Microsoft
no se conformó con usar Linux por debajo. Se ha construido, se ha hecho su propio Linux, con nombre y apellido. Se llama Azure Linux 4.0. Inicialmente nació con otro nombre, el nombre CBL Mariner, pero que no dice mucho, y era una distribución que Microsoft usaba internamente para gestionar su propia infraestructura de nube. Con la versión 4.0, este proyecto interno se convirtió en la primera distribución Linux de propósito general lanzada oficialmente por Microsoft, pensada para máquinas virtuales y servidores. Os recuerdo que en el anterior capítulo hablamos de que Windows ya era un socio, un partner platino de Linux. O sea que aquí ya dejemos otra vez, lo voy a aclarar, lo de buenos y villanos. Sencillamente trabajan y colaboran juntos y ya está, es lo que hay. Hoy en día, sobre todo, os quería descubrir que en vuestro sistema operativo, a través de vuestro sistema operativo Windows, podéis activar un kernel de Linux, obviamente, sobre una versión del sistema operativo Linux. Y, y lo que le da compatibilidad al kernel que ha creado o que creó Windows, el llamado la versión 4.0 de Azure Linux 4.0, es que está construido sobre una base de Fedora. Fedora le da una compatibilidad con el formato de paquetes RPM, pero que está, bueno, enormemente recortada. Mientras una instalación estándar, por ejemplo, os voy a dar este dato, de Ubuntu Server puede traer miles de paquetes, Azure Linux 4.0 en este caso, vive con apenas 500, lo justo para arrancar contenedores a toda velocidad, eso sí. ¿Vale? Lo de los paquetes RPM y lo de meternos en la base Fedora o en otro tipo de bases de Linux, creo que es algo que deberíamos dejar para otro capítulo para no alargar mucho este. ¿Y para qué necesita? Esa es una pregunta que os podéis hacer vosotros. Microsoft su propio Linux, si ya existe Ubuntu, Debian o Red Hat, ¿por qué no usar esos? Bueno, pues para dejar de depender de terceros, es así de simple. Em, Como vuelvo a recordar otra vez, Microsoft es un partner Platinum de Linux y tiene su derecho a generar, bueno, todo el mundo tiene derecho a crear su propio sistema de Linux y dejar de depender de los demás. Daros cuenta que sobre todo esto es la base de los trabajos, o mucha base de los trabajos de la cloud de Azure, que es un negocio enorme. De tal manera que al crear su propio versión de Linux, antes, si no hubieran hecho eso, si aparecía un cuello de botella de rendimiento en la infraestructura de Azure, Microsoft tenía que esperar a que Red Hat o Canonical o quien sea arreglaran su propio kernel. Ahora, sin embargo, con la creación del Azure Linux 4.0, si sus ingenieros detectan un problema, parchean su propio kernel de Azure Linux esa misma noche sin depender de la aprobación de nadie externo. Esa es la jugada clásica de quien se cansa de depender de proveedores y decide convertirse en su propio proveedor. Además, sus técnicos y sus ingenieros, obviamente, al final se hacen expertos de su propio kernel, de su sistema operativo. Y aquí conviene también aclarar un matiz técnico importante, porque genera bastante confusión. Cuando decimos que Azure Linux usa un kernel de Microsoft, no hablamos de un kernel propietario y cerrado al estilo del kernel NT que comentábamos en el anterior capítulo. Hablamos del concepto habitual en el mundo empresarial de coger el kernel oficial de la comunidad de Linux y crear tu propia compilación optimizada. Red Hat así lo hace para Real. Canonical, claro que lo hace para Ubuntu y obviamente Microsoft hace exactamente lo mismo para Azure Linux. Coge el código fuente oficial, elimina miles de controladores de hardware que nunca va a usar o que no los necesita o que son superfluos. Por ejemplo, en un servidor, para ellos, tarjetas de sonido o mandos de videojuego.
Esos todos los elimina e inyecta parches propios para exprimir el rendimiento bajo su hipervisor a tope. Ahora bien, y esto es clave para no liarse, Azure Linux no sustituye al hipervisor de Azure. Toda la infraestructura de cómputo de la nube de Microsoft sigue corriendo sobre una versión muy modificada de Hyper-V. Vuelvo a hacer este matiz para recordarlos, para lo que no os sepáis, un hipervisor lo que hace es gestionar o interactuar directamente con el hardware y permitir que nuevos sistemas operativos, o máquinas virtuales, lo que queráis llamar, puedan correr encima de él. Él hace de intermediario entre el hardware, digámoslo así, y el software que está por encima, pero que en este caso pueden ser máquinas completas, máquinas virtuales completas o sistemas operativos completos. Esa versión muy modificada de Hyper-V, con una partición raíz gobernada por Windows Server, controla ese hardware físico que hemos dicho. Azure Linux vive dentro de las máquinas virtuales que corren encima de ese suelo, no debajo de él. Así que, aunque más de la mitad de las máquinas virtuales que contratan los clientes de Azure ejecuten Linux por dentro, el suelo se sigue sosteniendo en el fondo de la tecnología Windows. Un poco lioso, os lo explico de abajo para arriba. Vamos a pensar simplemente hardware, encima el hipervisor Hyper-V y encima se ejecuta Azure Linux 4.0. Y entonces, ¿para qué queremos que se ejecute Azure Linux 4.0? Porque es muy ligero, arranca muy rápido en segundos o en décimas de segundo, incluso milésimas de segundo, y puede arrancar muchísimos servicios que corren sobre él. Por ejemplo, contenedores Docker o cualquier cosa que se os pueda ocurrir, cualquier tipo de proceso. Y eso es muchísimo más eficiente que levantar máquinas virtuales o contenedores Docker corriendo sobre sistemas Windows. Aunque sea un poco lioso de entenderlo, creo que lo he explicado decentemente, pero eh, quiero volver a insistir en lo que es Azure Linux finalmente. Azure Linux finalmente es una distribución de Linux que Microsoft construye y mantienen ellos mismos, que antes se llamaba CBL Mariner, pero a mí personalmente no me decía nada ese nombre, que no es un hipervisor ni sustituye a Hyper-V. Es simplemente otra opción de un sistema operativo para meter dentro de una máquina virtual, como si fuera una alternativa casera al Ubuntu o el Red Hat, para que os hagáis la idea. Yo creo que ese ejemplo es más claro. Pero tiene dos papeles principales, Azure Linux. Como sistema operativo que el cliente elige explícitamente para sus máquinas virtuales, que podría ser, o contenedores, cuando quiere algo ligero, optimizado y con soporte directo de Microsoft. Tiene las tres ventajas, porque el soporte directo es de Microsoft, ya lo proporciona Microsoft al ser su producto. Y el otro papel principal que tiene es como sistema operativo interno que usa el propio Azure para hacer correr sus propios servicios, que es lo que os he comentado de infraestructura. Por ejemplo, los nodos de Kubernetes o de Docker usan Azure Linux por debajo en muchísimos casos, sin que el cliente lo pida explícitamente, porque el cliente solo usa muchas veces los servicios. Todo esto, en mi opinión, es una ironía curiosa del destino y el gancho perfecto para lo que viene ahora. Esta parte ya vamos a hablar de MacOS y es el invitado que supuestamente no juega esta guerra. La historia del cambio de MacOS clásico se debe a la expulsión de Steve Jobs, que ya lo hablamos de ello. A través, primero le expulsaron y a través de la compra de Next volvió a entrar de nuevo en Apple. Y precisamente por las raíces que tiene MacOS, tiene algo que decir también en esta guerra. Ya comentamos que tiene raíces de Linux. Apple
no venden MacOS como servidor de virtualización empresarial, ni tiene ningún interés en pelear en ese mercado. Pero desde la llegada de los chips de Apple Silicon, sí se ha convertido en una pieza importante para los desarrolladores, porque incorporó su propio framework nativo de virtualización ligera, pensando sobre todo para poder correr Linux dentro de un Mac de forma eficiente. Apple también tiene su propio dragón dormido, mucho más silencioso que el de Windows, pero dragón al fin y al cabo. Herramientas tan populares entre desarrolladores como Docker Desktop funcionan exactamente así en un Mac. Por ejemplo, levantan por debajo, sin que lo veas, sin que tú lo percibas, una máquina virtual ligera con Linux para poder controlar y ejecutar contenedores, porque los contenedores en el fondo son una tecnología profundamente ligada al kernel de Linux. Aunque vosotros veáis que se puede instalar en Windows, se puede instalar en MacOS, están muy ligados a Linux. Así que hasta Apple, la casa más cerrada y controlada de todas, necesita apoyarse en Linux por debajo para que sus desarrolladores puedan trabajar con soltura. Es probablemente la prueba más contundente de hacia dónde converge todo esto. Bueno, pues ahora si tiene alguien la inquietud de cómo puede arrancar el kernel o el kernel de Windows perdón, de Linux en su sistema operativo Windows 11, le voy a dar unas pautas de cómo hacerlo. Lo primero es, obviamente, contar una máquina con Windows 11 y que tenga la virtualización habilitada, por si no lo tenéis, por si acaso, tened cuidado en la BIOS o en la UEFI. Normalmente por defecto viene activada, pero si os diera problemas es porque no la tenéis activada. Y obviamente tener privilegios de administrador. Abrís PowerShell o una terminal de Windows como administrador y tenéis que ejecutar solo WSL espacio -- install. Y ese comando de Windows 11 lo va a hacer todo. ¿Vale? Os va a habilitar las características de Virtual Machine Platform, de Windows System for Linux. Por defecto os va a instalar la última versión, la de verdad, la de Linux de verdad, no la de la traducción de los comandos, la VSL2. ¿Y cómo podemos descargar pues, un sistema operativo como Ubuntu, por ejemplo, para probarlo? Bueno, pues eh, para ver los que tenéis disponibles para descargar, obviamente tenéis que tener conexión a Internet. Tenéis que, en ese mismo PowerShell que habéis abierto, escribir WSL-lis-online. ¿Vale? WSL espacio _lis espacio _online. Eso os va a mostrar todas las distribuciones, las distros que se dicen en Linux que tenéis disponibles. Y luego instalar la que queráis. ¿Cómo? Pues con el comando WSL espacio install espacio -d espacio y la distro que queráis. Ubuntu, por ejemplo, 24.04, lo que sea. ¿Vale? Tras reiniciar, Ubuntu se abrirá automáticamente. O lo puedes buscar en el menú de inicio. Pero te va a pedir, lo primero que te va a pedir es el usuario y contraseña te lo va a pedir que lo crees, porque es un usuario y contraseña de root, ¿vale? Para comprobar que lo tenéis todo instalado, WSL espacio _list espacio --verbose. Y no voy a seguir más con esto porque dicho así de palabra es bastante lioso. Lo podéis buscar en la web, en cualquier web o en cualquier buscador de inteligencia artificial que os dará más o menos las instrucciones que os he dado yo. Y con esto termina esta historia de 2 capítulos sobre los sistemas operativos de escritorio. Hemos visto de dónde viene todo. La semilla de Unix repartiéndose entre BSD, Linux y de forma indirecta MacOS. El modelo cerrado de Windows, construyendo un imperio de escritorio que después le pasó factura durante la era de Internet. La resurrección de Apple gracias a la compra de la empresa de su propio fundador expulsado. Muchas cosas muy curiosas. Y la rendición, aunque no se puede decir rendición, sino la inteligente estrategia que finalmente tomó Microsoft.
él haciéndose primero un partner platino de Linux y luego escondiendo o poniendo un kernel de Linux entero dentro de vuestro propio sistema operativo o de los servidores actuales. Todo esto que hemos contado pasa en tu escritorio, en tu portátil, en el ordenador que tienes delante. Te he dado las instrucciones por si no te lo crees, para que veas que funciona. La pregunta que queda en el aire y que vamos a responder en otro próximo capítulo más adelante, para mí es mucho más importante, es quién manda de verdad dentro de los centros de datos y de la nube. Ese sitio invisible donde vive Internet entero. Ahí la guerra se libra con otras armas, con otro vocabulario y con un protagonista reciente que ha declarado la guerra a todo el sector, Broadcom. Me estoy refiriendo a los hipervisores. Sin los hipervisores, todo esto de lo que hemos hablado, da igual qué es lo que más adopción tenga, si Linux, Windows, MacOS, me da igual. Al final, los hipervisores necesitan estar gestionando el proceso o los procesos o todas las peticiones que haga lo que tengan por encima con el hardware subyacente de debajo. Y lo veremos en un capítulo más adelante. Y ya pues nuestro ciberconsejo. Nuestro ciberconsejo de hoy es: ¿y esto de los sistemas Linux dormidos es algo útil para vosotros desde el punto de vista de seguridad? Pues claro que lo es. Todo tiene que ver con la ciberseguridad. Por ejemplo, lo podéis usar como un laboratorio personal de pruebas. Podéis instalar software que no conoces, abrir un archivo sospechoso, probar un script que encontraste en Internet o analizar malware básico. Todo sin arriesgar tu equipo real. Si algo sale mal dentro de la máquina virtual, es decir, de la máquina de Linux que habéis levantado, pues he dado el ejemplo con Ubuntu, simplemente la borras entera y creas otra desde cero. Es un entorno virtualizado y en teoría está protegido, digámoslo así. Es un sandbox que se llama, que no tiene contacto con otras máquinas virtuales. Es también, que es para mí la primera ventaja que tiene, ideal para practicar comandos de Linux, aprender ciberseguridad ofensiva o defensiva o simular servidores para tus proyectos de desarrollo también. ¿Es seguro? Bueno, a ver, no es una sandbox de verdad, hay con matices. Una máquina virtual bien configurada y aislada del sistema operativo invitado del anfitrión a nivel de hardware virtualizado sí que lo es. Es algo más seguro que ejecutar algo directamente, por ejemplo, si estáis corriendo en Windows Server o en Windows 11. Pero no es una burbuja mágica, ¿vale? Si compartes carpetas de host a la máquina virtual, usas configuraciones de red muy abiertas, o el malware que analizas es sofisticado con técnicas de Virtual Machine Escape, pues el riesgo aumenta muchísimo. Solo para pruebas y para mí principalmente lo usaría para manejarme mejor en los ambientes de Linux o para levantar algún servidor, algún servicio y ver cómo funciona. Para análisis de malware en serio, lo ideal o lo que os recomiendo es aislar también la red, tomar snapshots antes de cada prueba y jamás usar credenciales reales dentro del entorno. Hay muchas versiones de Sandbox, Cuco Sandbox, por ejemplo, pero no es lo ideal. No, yo ahí no metería malware queréis analizar. Pero sí es una recomendación que la próxima vez que queráis probar algo sobre Linux, no necesitáis otra máquina diferente, no necesitáis instalar una máquina virtual entera, o si tenéis dudas con un proyecto de GitHub, por ejemplo, que eso no estáis revisando malware, simplemente quieras trastear con Linux sin romper tu Mac o tu Windows, levanta una máquina virtual, es gratis, está más cerca de lo que crees y convierte la curiosidad en una práctica segura en lugar de un riesgo. Y hasta aquí ha llegado nuestro capítulo de hoy. Solo espero que os hayáis divertido y hayáis aprendido algo con nosotros y no olviden nunca
supervitaminarse y mineralizarse. Y sobre todo, mantener vuestros sistemas seguros. Un abrazo y a cuidarse.